A continuar con nuestro estudio de 12 mujeres extraordinarias, hermanos. Si recuerdan, nos quedamos en la vida de Marta y María, ¿no? Conocidas también como Marta y María, hermanas de Lázaro, ¿no? Aquella familia que ciertamente, hermanos, ellos vivían muy cerca de Jerusalén. Por tal motivo, nuestro Señor Jesucristo los visitaba mucho, a esa familia los amaba mucho. Vemos en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo convivía mucho con esa familia y ciertamente el amor era igual. Ellos amaban a Jesús y Jesús los amaba a ellos, ¿no es cierto? Y podemos, hermanos, ver que realmente María y Marta eran dos mujeres que amaban al Señor, que se entregaban al Señor, que obedecían al Señor, pero no eran iguales, ya que eran diferentes personas con distintas características, ¿no? Con distintos pensamientos, ¿no es cierto? A María la vemos como la gran adoradora, ¿no es cierto? Una mujer que adoraba al Señor, que se entregaba al Señor, ¿no es cierto? Que ella se postraba y ungía al Señor, que le gustaba estar ahí con el Señor, viéndolo, escuchándolo, aprendiendo de Él, ¿no es cierto? Pero por otro lado está su hermana Marta, ¿no? Que a Marta la conocemos como una sierva devota, una mujer que servía, que le gustaba atender a sus invitados, que trabajaba, ¿no es cierto? Que iba y quería que la gente estuviera bien, ¿no es cierto? Esa era Marta. Y recordando un poco, hermanos, dijimos que probablemente esto pasaba porque Marta era la mayor, ¿no? Y siempre que en los evangelios se menciona esta familia, siempre en primer lugar está Marta, después María y después Lázaro. Entonces eso indica que Marta era la mayor y como era la mayor, pues era la que tenía que atender la casa, era la que tenía que atender a los invitados, ¿no es cierto? Pero Marta y María, hermanos, hay una historia en la que podemos ver un conflicto en ellas, principalmente en Marta, ¿no? Y esta historia, hermanos, nos va a ayudar a aprender mucho. Vamos a ver rápidamente esa historia que se encuentra en Lucas capítulo 10, y me acompañas a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Sí, se habla varios. Ajá. Sí. Sí, se habla mucho de Marta, de María, de esta familia. Sale en los evangelios. Sí. Lucas capítulo 10, versículo 38. ¿Ya lo tenemos? Ajá. Dice así, Lucas capítulo 10, versículo 38. Vean lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. O sea, nuestro Señor Jesucristo entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchos quehaceres. Pero solo una cosa es necesaria, que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿No? Aquí, hermanos, Marta se sintió molesta con María, ¿no es cierto? Y ciertamente esto es fácil de imaginar, hermanos, porque vemos a una mujer con ira, con enojo, ¿no es cierto? Y eso iba creciendo cada vez más, ¿no es cierto? Al comienzo probablemente trató de disimular, ¿no? Fue muy sutil, que a lo mejor volteaba a ver a María, le echaba unos ojos, ¿no? Así como que, ¿qué haces ahí? Párate, ¿no? Y a lo mejor fue muy sutil,
¿no? A lo mejor hizo ruido con los trastes, no sé, a lo mejor le hacía, ¿no? Para traer la mirada de María, su hermana, ¿no? A lo mejor suspiraba cuando la veía en el sentido de que estoy aquí, veme, tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Probablemente Marta hizo lo que fuera para atraer la atención de María, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Cuando esto falló, cuando vio ella que nada de esto funcionaba, probablemente trató de echarle un vistazo ahí como dicen algunos, ¿no? Una mirada de águila, una mirada matadora, ¿no? Ahí cuando iba cruzando al comedor. Pero, hermanos, al final, nada de esto funcionó. Marta se quitó la cortesía, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? Pues ella escogió la mejor parte, como le dijo, Marta, ¿no? Marta se quitó la cortesía y realmente ventiló ella el agravio que estaba haciendo su hermana para ella, ¿no? Para ella era un agravio, ¿no? Y directamente fue con el Señor Jesús, ¿no? Le dijo y le pidió que interviniera. Jesús interviene, Señor, dile algo, ¿no es cierto? Pon a María en su lugar, ¿no es cierto? La respuesta que dio el Señor Jesucristo, a lo mejor, hermanos, no le gustó a Marta. Probablemente no le gustó. Aquí en el relato de Lucas, hermanos, en gran manera termina de esa manera, ¿no? Una mujer, Marta, quejándose con el Señor Jesucristo porque su hermana no le ayuda a servir, y el Señor Jesucristo le da una respuesta que probablemente ella no esperaba escuchar, ¿no es cierto? Y en cierto modo termina ella regañada, ¿no? Y ahí es donde Lucas termina la historia, ¿no? Pero, hermanos, por lo que nosotros podemos concluir con esta historia que da este Lucas, pues realmente yo creo que las palabras del Señor Jesucristo penetraron muy grandemente en el corazón de Marta, muy grandemente. Y creo que realmente tuvo el efecto que tenía que ser. Lucas no lo dice, pero lo más seguro es que Marta entendió el mensaje, es que Marta realmente dijo, caramba, estoy mal, necesito más a Cristo. Porque ciertamente, hermanos, Marta amaba a Jesús, era una creyente, ¿no es cierto? No era que Marta estaba alejada, no era que Marta nunca había conocido a Jesús, no. Al contrario, era una familia que siempre recibía a Jesús y tenían una amistad muy grande, ¿no? Juan 12 nos dice que realmente Jesucristo estaba con ellos y que Jesucristo pasaba con ellos y esta familia siempre los adoptaba. Y también está ahí María, ¿no? En los pies de Jesús, ¿no? Pero dése cuenta, aquí tenemos una mujer, Marta, cumpliendo con una función de servidora. Y eso es bueno, hermanos. Ajá, es bueno servir, ¿no es cierto? Pero esta vez, hermanos, pues las cosas de servir a Dios no eran tan importantes. Lo vamos a ver a detalle, hermanos, pero solo quiero que vean en dónde estamos parados en la historia, ¿no? Aquí, hermanos, parece que Marta no se pudo controlar, ¿no? Si ustedes leen en Juan 12, la acción es un poco la misma, porque María va a los pies de Jesús, ¿no? Y le unge sus pies con aceite. Y Marta está igual haciendo cosas de casa, está ahí atendiendo a los invitados, pero ahí no se enoja Marta. Ahí no dice, oye María, ¿por qué lo estás haciendo? No, sino que lo deja fluir. Pero aquí en Lucas 10 explota Marta. Marta se sale de sus casillas, ¿no es cierto? Pero lo vuelvo a repetir, hermanos, hay una realidad. Marta y María amaban al Señor Jesucristo. Ellas, realmente la amaban y Él las amaba a ellas como un hermano mayor y por eso les enseña muchas cosas aquí en Lucas 10 que ahorita las vamos a ver.
¿no? Y Sí. yo aquí en el versículo 42, donde María le dice Jesús a Marta, Ajá. María escogió la mejor parte. Ujú, Es que a María le interesaba atender a Jesús. Dice aquí, ujú, dice, la mejor parte era la presencia de Dios para María, porque ujú. ella fue la que ¿Sí? estuvo muy pendiente de él. Sí, sí, Y sí. le limpió sus pies, Ujú, le echó el perfume en su ujú. cabeza. Sí, lo vamos a ver porque vamos a llegar a ese punto, ¿no? Pero solamente le estoy dando el panorama de dónde estamos parados en esta historia, ¿no? Ahora, si te das cuenta, el Señor Jesucristo reprendió a Marta, sí, la regañó, pero fue un regaño gentil, ¿no? Sin hacerla ofender ni nada de eso, ¿no? Y sabes, hermano, este regaño es un recordatorio para nosotros de que nosotros debemos honrar a los demás sobre nosotros mismos. Vean lo que dice Romanos 12:10. Vean lo que dice Romanos 12:10. Romanos 12, versículo 10. Vean lo que dice Romanos 12:10, ¿ya lo tenemos? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Vean, esto es lo que nosotros debemos de aplicar a nuestras vidas. 12:10. Ajá, capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, ¿no? ¿En cuanto a qué? A honra. Tenemos que honrar a nuestros hermanos. Y esa era la enseñanza que Jesucristo quería enseñarle a Marta. Tú, Marta, debes de honrar a los demás. Tú debes de estar abajo y los demás tienen que estar arriba de ti, porque tú los tienes que honrar. Y esa es la instrucción que vemos en toda la Escritura, amarnos los unos a los otros. Vean, vean lo que dice Primera de Pedro 5:5, es otro versículo que da la misma idea. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. 5:5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente jóvenes, escucha, estad sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los sabios y da gracia a los humildes. ¿Se dan cuenta? Dice Pedro, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Necesitamos cultivar humildad en nuestras vidas. Nosotros no tenemos que ver a nuestro hermano como decimos, inferior, ¿no? Con una mirada hacia abajo, no. No. Nosotros tenemos que amarlos. Tenemos que ser humildes delante de nuestros hermanos. ¿Por qué dice aquí? Porque Dios resiste a los soberbios. Dios no quiere a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Debemos de practicar la humildad. Por último, hermanos, vean Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vean lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vean lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, escucha, como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener humildad. Y como dice aquí Pablo, no tenemos que ser superiores.
a los demás, sino que cada cual tiene que ver por lo de los demás. Aquí fallaba Marta. Marta no veía por lo de María. Marta veía por lo de ella misma. ¿No es cierto? ¿Y sabes algo, hermanos? El tema de la humildad es un tema que el Señor Jesucristo siempre lo enseña. Siempre lo enseñaba. Siempre lo enseñaba. Era una lección difícil de aprender para la mayoría de los discípulos, porque la mayoría de los discípulos no eran humildes, ¿no es cierto? Y es una lección difícil para muchas personas cristianas, porque muchos ignoramos la humildad. Muchos queremos hacernos superiores a los demás, ¿no es cierto? Y ciertamente ignoramos que Dios quiere que seamos hombres y mujeres humildes, ¿no es cierto? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue traicionado aquella noche? En aquella noche que fue traicionado por Judas, cuando estaban en el aposento alto, que el Señor Jesucristo les dijo, vamos allá y vamos a hacer la última cena, ¿no? Ustedes saben que los discípulos ahí no mostraron hospitalidad ni humildad, que para su cultura era algo importante, porque para la cultura judía, el lavarle los pies a una persona daba respeto, daba que lo invitabas a comer a tu mesa. Era algo cultural lavar los pies a una persona. Los discípulos no lo hicieron. Ninguno les lavó los pies a Jesús. Fue Jesús el que tuvo la primera intención de hacerlo. Porque bueno, Él da el ejemplo de humildad, por supuesto. Pero los discípulos no eran humildes. No se vestían de humildad, ¿no? Aquí en el relato de Lucas 10, Marta tiene un gran espíritu, sí, pero un espíritu de servicio nada más. De servicio, no de humildad, porque aquí ya estaba menospreciando a María, ¿no es cierto? Aquí ella se veía superior porque ella pensaba que estaba haciendo lo mejor y María no, ¿no es cierto? Entonces aquí no había humildad. Marta, dice las Escrituras, ella fue la que se puso el delantal, ¿no es cierto? Ella fue la que fue y trabajó, la que hizo la tarea que los demás no hacían, ¿no? Pero, ¿sabes algo, hermanos? Eso no es malo. Lo que hizo Marta no era malo. Estuvo bien que se haya puesto el delantal, estuvo bien que recibiera, estuvo bien que se preocupara por las cosas de su casa, por supuesto que sí, ¿no? ¿Cuál fue lo malo aquí? Lo malo aquí, hermanos, era el trato que le daba a su hermana María, porque ese trato que le daba revelaba realmente el defecto que había en el corazón de esta gran sierva, de esta gran servidora. Había un defecto muy grande dentro de su corazón. Por así decirlo, Marta tenía una lengua afilada y se hizo ver, ya que atacó al Señor Jesucristo. ¿Por qué no le dices nada, no? Tenía una lengua muy afilada. Sus palabras frente a los invitados, pues no daban a entender una humildad en su corazón en ese momento, ¿no? Probablemente Marta no pensó el daño que iba a hacer con sus palabras, ¿no? Pero Marta estaba equivocada. Vemos en las Escrituras que ella estaba dando un mal juicio con María, ¿no es cierto? Le estaba dando un mal juicio. Ella asumió que María estaba, por decirlo de alguna manera, flojeando, ¿no? Nomás estás ahí sentadota, sin hacer nada, ¿no? Y probablemente Lucas no lo escribe, pero probablemente Marta estaba muy enojada con María, ¿no es cierto? Y la estaba juzgando en un sentido, la estaba juzgando. Pero vean lo que dice Romanos 14:4. Romanos 14:4. Romanos 14, versículo 4. Romanos 14, versículo 4 dice: ¿Tú quién eres que juzgas
al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermano, ¿tú crees que Marta se creía la maestra de María? Posiblemente sí, posiblemente sí. Posiblemente ella se creía superior a María. Posiblemente Marta decía, yo te voy a enseñar, María. ¿Qué haces ahí de floja sentada? Ponte a trabajar en las cosas de la casa. ¿Y sabes algo, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón, tanto de Marta como de María. Pero la conducta de Marta nos muestra, hermanos, cómo el orgullo humano es sutil, ¿no es cierto? El orgullo humano, está lleno de pecado. El orgullo humano, hermanos, puede corromper hasta las mejores acciones, porque eran buenas acciones las que hacía Marta, pero su orgullo pudrió todas esas buenas acciones. Porque lo que Marta hacía no era malo. Lo malo era lo que había en su corazón, ¿no es cierto? Ese orgullo de sentirse superior y pensar que lo que Marta estaba haciendo era malo. Perdón, lo que María estaba haciendo era malo y lo que ella hacía era lo mejor, ¿no? Ella ciertamente estaba atendiendo a Jesús. Ella estaba ciertamente atendiendo a todos los invitados, ¿no? En un sentido muy práctico y muy funcional. Ella actuaba como toda sirvienta de casa actúa, ¿no es cierto? Como toda anfitriona de casa actúa, ¿no? Tal como el Señor Jesucristo lo había ordenado, ¿no es cierto? Sirve a tu prójimo. Y ella lo hacía, ella servía, ella iba y hacía las cosas que tenía que hacer porque ella era una mujer así, una mujer servidora, una mujer que le gustaba atender a los demás. Pero ¿qué pasó? En el momento que Marta dejó de escuchar al Señor Jesucristo y empezó a hacer otra cosa, ahí fue cuando todo se rompió en su corazón. Ella se preocupó más por las cosas que por Jesucristo. Su perspectiva de buena servidora, pasó a ser una perspectiva extremadamente egocéntrica, porque se olvidó del Señor Jesucristo. En ese momento lo que pasó con Marta, su servicio a Jesús se convirtió en un servicio a ella misma. A ella misma. Porque ella misma quería quedar bien, porque ella misma quería estar bien delante de todos. Y no vio a Jesús, sino que ahora se vio a ella misma. ¿No es cierto? Ahí fue el pecado de Marta. Y Marta estaba, por supuesto, mostrando una actitud de orgullo pecaminoso. Y este orgullo pecaminoso le hacía tener muchos males. ¿Y sabes algo, hermanos? Si nosotros permitimos el orgullo en nuestras vidas, va a haber muchos males en consecuencia. Porque va a haber ira. Marta se enojó, ¿no es cierto? Va a haber resentimiento. Tenía un resentimiento para con su hermana. Va a haber celos, ¿no? De por qué estás ahí y no estás acá. Va a haber desconfianza. No se puso a trabajar. Va a haber un espíritu crítico. Vas a empezar a criticar, ¿no? Tú nada más estás ahí de floja y yo estoy trabajando. Empiezas a criticar. Hay un enjuiciamiento. Yo estoy bien, tú estás mal, ¿no es cierto? Hay una falta de bondad, una falta de perdón. Dense cuenta lo que el orgullo pecaminoso explota al final. No solamente es decir, es puro orgullo, ¿no? Detrás del orgullo viene la ira, los celos, la desconfianza, la deshonestidad, el mal juicio. ¿Se dan cuenta? El orgullo realmente afecta nuestros corazones grandemente, hermanos. ¿Y todo esto pasó en toda la vida de Marta? No, pasó en pocos minutos. En pocos minutos. El orgullo destruyó su corazón en pocos minutos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan feo es este pecado del orgullo, hermanos? Nosotros tenemos que buscar la humildad.
Nosotros tenemos que, como decía Pablo, amar los unos a los otros, ¿no? No ponernos nosotros encima de ellos, sino al revés, nosotros por debajo de los demás, ¿no es cierto? ¿Y sabes qué fue lo peor de la historia de Marta y María en Lucas 10? Lo peor es que este orgullo que tenía Marta, al final, en cierto sentido, acusó también al Señor Jesucristo. Porque vean lo que dice Lucas 10, versículo 40. Lucas 10, versículo 40, vean cómo se dirige Marta hacia el Señor Jesucristo. Lucas 10, 40. ¿Ya lo tenemos? Dice así Lucas 10, 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, escucha, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, Jesús, ¿a ti no te importa esto? O sea, pero vean, lo dice en un tono de acusar a Jesús, como si Jesús no le importara lo que Marta estuviera haciendo. ¿No es cierto? Eso es lo que lleva también el orgullo. El orgullo te empieza, escucha hermanos, a distorsionar tu mente. Porque piensas que todo es por ti, por ti, por ti. ¿No es cierto? Y cuando alguien hace algo distinto a lo que tú quieres, piensas que todos te atacan, ¿no es cierto? Y así se sentía Marta. Marta se sentía atacada. Y decía, Jesús, ¿acaso no te importo yo? Hermanos, nosotros sabemos que, por supuesto, Jesús le importaba tanto Marta como María y como Lázaro, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesucristo amaba grandemente a esta familia. Él amaba a cada uno de ellos. Pero ¿qué pasaba? Los pensamientos y los sentimientos de Marta estaban muy, muy centrados en sí misma. Y se olvidaba de la realidad. Distorsionaba las cosas, ¿no? Ajá, sí, tenía un ego. Ella se veía a sí misma como la que estaban bien, ¿no es cierto? Era un orgullo pecaminoso. Y saben, Marta cayó en una trampa religiosa que se encuentra en 2 Corintios 10:12. Vean lo que dice 2 Corintios 10:12. Esta es una trampa religiosa en la cual Marta cayó. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice así, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Date cuenta, Marta dejó de poner su atención a Cristo y ella comenzó a observar a su hermana con ojos críticos. Así como lo decía Pablo, esta es la trampa, ¿no? Ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo. Por eso no son juiciosos. Esta es la trampa religiosa. El orgullo hace que te compares contigo mismo todas las cosas. Porque ahora tú estás arriba de todos los demás, ¿no es cierto? Y ahora tú tienes ojos críticos porque tú sí puedes juzgar, tú sí puedes ver a los demás. Pero, como dice Pablo, no se ven ellos a sí mismos con un ojo crítico para ellos, sino que ellos se ven a sí mismos para criticar a otros, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, esto es lo que pasaba con Marta. Marta apartó los ojos de Cristo y empezó a observar a su hermana María de manera crítica, ¿no? La juzgaba, la criticaba, ¿no? Naturalmente, hermanos, esto por supuesto que empezó a arruinar
la velada que tenían ahí en su casa con el Señor Jesucristo y con los discípulos, ¿no? Pero también estaba la otra mujer, María. María estaba tan pendiente de los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo que ella llegó a olvidarse completamente de los demás. María no le importó las cosas. Y aquí, ¿sabes algo? Aquí hay un problema muy grande que muchos de nosotros caemos, hermanos. Y es el problema de Marta. Nos afanamos tanto con las cosas que nos olvidamos de Cristo. De verdad, hermanos. Y lo digo con mucha tristeza. Hay muchos cristianos que prefieren quedarse en sus casas viendo un partido de fútbol, afanarse con su trabajo, pasar tiempo con su familia, tener un buen desayuno. Prefieren muchas cosas que en esencia, hermanos, son cosas buenas, pero al final no es lo mejor, porque se han olvidado de Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí está lo malo. Lo malo es el afán de hacer las cosas. Ese era realmente el pecado de Marta. Ella se afanaba por las cosas y se olvidaba del Señor Jesucristo. Pero María, todo lo contrario. María, cuando veía al Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Se olvidaba de todo, ¿no? A tal grado que dice la Escritura que ella se sentó a sus pies y lo empezó a escuchar atentamente, ¿no? Y ella empezaba a retener cada palabra que el Señor Jesucristo decía. Ella de ninguna manera estaba inactiva, como probablemente Marta pensaba, está de floja ahí sin hacer nada, ¿no? Pero no es cierto. Ella estaba haciendo algo muy grande, escuchando al gran Maestro, escuchando al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Simplemente, hermanos, Marta comprendía la verdad. Y la verdad es que es más importante estar con el Señor Jesús que hacer otras cosas. Esa era la verdad para María en ese momento, ¿no es cierto? Esa era la verdadera importancia en esa ocasión, en ese momento preciso. Lo mejor era estar con el Hijo de Dios viviente, ¿no es cierto? Pues imagínate, hermanos, no es cualquier persona la que está entrando a tu casa, y eso lo sabía Marta y lo sabía María, por supuesto que lo sabían porque ya lo conocían, sabían quién era ese hombre, ellas sabían que él era el Mesías, ellas sabían que era el Hijo del Dios viviente, el que les iba a dar la libertad. Este gran hombre iba a entrar a sus casas, no era cualquier hombre, hermanos. Entonces María dijo, escucharle y adorarle en ese momento es lo mejor que yo puedo hacer. Y eso lo entendía María. Eso es lo que nosotros no entendemos, por desgracia, hermanos. Por desgracia, pensamos que cuando venimos a la iglesia simplemente venimos a escuchar a un hombre o simplemente venimos a alabar o a cantar canciones. Pero no, hermanos, hay algo más trascendiente aquí. Aquí venimos a adorar al Dios viviente, a escuchar la palabra del Dios viviente, hermanos. Porque ciertamente, hermanos, todos los que predicamos la palabra y que estamos comprometidos con la palabra de Dios, no hablamos lo que hay en nuestro ronco pecho, sino que hablamos a través de la iluminación del Espíritu Santo lo que Dios ha dejado en su palabra escrita. Y no me escuchas a mí, sino escuchas a Dios, al Padre, al Espíritu Santo, al Hijo, porque todos ellos, por supuesto, están involucrados en su palabra. Y eso es lo que no entendemos. Y eso no era lo que entendía Marta. Pero María era otra cosa. María sí lo entendía. Y aquí María en Lucas 10, hermanos, ella deseaba escuchar atentamente a Jesús. Mientras Marta, trabajar aceleradamente, haciendo todos los preparativos para que la mesa estuviera servida. Ese era su trabajo, lo que ella quería hacer, ¿no? Ahí en Juan 11, hermanos, cuando Jesús llega, después de que Lázaro ha muerto, Marta sale de la casa y lo recibe. Pero María permanece adentro. Probablemente María estaba metida en su pena porque su hermano había muerto. Pero vean lo que dice Juan 11, versículo 20.
el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 20. Juan 11, 20 dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Vean, ellas eran así, ¿no es cierto? María siempre saliendo a recibir a los invitados, ¿no? Y María estando atrás, quieta, ¿no? La gente como María, hermanos, mujeres que no son tan llevadas a esos impulsos, a esas actividades superficiales, María simplemente cae a los pies de Jesús. Marta son aquellas mujeres arrebatadas que hacen las cosas rápido y vamos y hagamos, ¿no? María es más quieta, ¿no? Menos activa, superficial, y es la que siempre va a estar a los pies de Jesús porque quiere siempre adorar a Jesús. No se preocupa de las cosas, sino simplemente las olvida porque sabe cuál es su prioridad en ese momento. Y María sabía que su prioridad era el Señor Jesucristo. De hecho, aquí en Juan 11, en el versículo 32, vemos que María se vuelve a sentar a los pies de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque este era un buen fruto de María. Era una buena voluntad de María permanecer sentada, salud, escuchar al Señor Jesús, reflexionar en Él. Y eso es lo que, hermanos, a nosotros nos hace falta también. A nosotros nos hace falta venir, escuchar la palabra, no distraernos, simplemente venir, sentarnos, escuchar, reflexionar, ¿no? Porque a lo mejor, hermano, no estamos haciendo cosas físicamente, ¿no es cierto? Pero luego nuestra mente nos traiciona. Híjole, se me olvidó tender mi ropa, ¿no? Y híjole, no le dije esto. Y tu mente empieza a divagar en otras cosas, hermanos, cuando no tiene que ser así. Nosotros tenemos que venir a las iglesias ¿a qué? A sentarnos, a escuchar, a reflexionar, a pensar en lo que el Señor nos está dando en ese momento. Porque esta es la actitud que siempre ha tenido María, una mujer que sabe escuchar, que sabe actuar en el momento preciso de las cosas. Pero por otro lado está la otra mujer, Marta, la que es impulsiva, la que está pensando, la que quiere trabajar, la que no reflexiona, la que no escucha. ¿Sabes algo, hermanos? Si Marta hubiera verdaderamente preferido a María sobre sí misma, realmente ella se hubiera entregado al Señor Jesucristo en ese momento. Si Marta hubiera dicho, caramba, sí es cierto, voy a dejar todo y voy a ser como María, ¿no? Si hubiera sido humilde y hubiera aceptado eso, realmente ella hubiera adorado al Señor Jesucristo de una manera muy grande, ¿no es cierto? Y por supuesto, pudo haber aprendido muchas cosas, no solamente del Señor Jesucristo, sino también de su hermana. Pudo haber aprendido de su hermano. Pero en ese momento, pues Marta tenía que poner la mesa, ¿no es cierto? Marta tenía que sacar la comida del horno, ¿no es cierto? Marta era la que tenía que hacer muchas cosas, ¿no? Marta era la que tenía que trabajar. Marta era la que tenía que tender. Marta era la que tenía que ver a la familia en ese momento. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Afanada y turbada. Afanada y turbada. Esa es la Marta. Ahora, hermanos, ¿nosotros qué somos? ¿Somos Marta, afanados y turbados? ¿O somos María, aquel que sabe cuál es el momento de adorar? El que dice, sí, tengo cosas que hacer, pero ahora estoy con Cristo, sin importar lo que sea. ¿En dónde estamos parados? ¿Sabes algo, hermano? Realmente leer esta narración es interesante, hermanos. Porque si tú tratas de imaginar cómo respondería el promedio de las mujeres, yo tengo la fuerte sospecha, hermanos, que muchas de ellas estarían muy inclinadas a parecerse a Marta que a María. Muchas mujeres se parecen más a Marta
¿Por qué lo digo, hermanos? Porque los sentimientos de Marta eran sentimientos naturales, humanos. Si alguien va a llegar a tu casa, pues por supuesto que lo quieres atender de la mejor manera, ¿no es cierto? Es algo natural. Entonces muchos nos inclinaríamos ahí. Y en cierto modo es comprensible, ¿no? En circunstancias normales. Cualquier hermana, cualquier hermano, pues pensaría, y más si tú tienes un hermano menor, cualquiera pensaría que es obligatorio que el menor te ayude, ¿no es cierto? Oye, no estés ahí, ayúdame, pues estás viendo a los invitados. Hermanos, esto es algo normal, ¿no es cierto? Hay que ser hospedadores, hay que servir la comida a nuestros invitados. Y probablemente, hermanos, muchos de nosotros seamos Marta. Pero aquí hay una mujer María que estaba haciendo aún lo mejor. Lo que hacía Marta era bueno, sí, era bueno. Pero lo que hacía María era mejor, era aún mejor. Como dice ahí el Señor Jesucristo, vean lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 10:42. Estas son las palabras perfectas del Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo ahí en Lucas 10:42, dice, regresando a nuestro texto base, Lucas 10:42, dice, pero solo una cosa es necesaria, y escucha, y María ha escogido la buena parte. Ella escogió la buena parte. Muchos somos Marta, que lo que hacemos es bueno, pero pocos son María, que hacen la buena parte, la mejor parte. ¿No es cierto? Esto es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Centrarte en Cristo en su totalidad. Porque eso es una verdadera adoración. Eso es un buen devoto de corazón. Entregarte a Cristo en su totalidad. Esa es la prioridad más alta, hermanos, del servicio. La entrega a Jesucristo. Y la buena parte, hermanos, María la tenía. ¿Y qué dice al final del versículo 42? La cual no le será quitada. Era la mejor parte y no se le iba a ser quitada. Date cuenta, hermanos, que la humildad de María y su corazón obediente fue un regalo más grande. Fue el regalo más grande para el Señor Jesucristo. Marta dijo, ahorita le voy a preparar unos buenos chilaquiles al Señor. ¿No? Pero al Señor Jesús no le importó eso. Al Señor Jesús le importaba que estuvieran con Él escuchándolo, poniéndole atención. Eso era lo mejor. Esto era lo mejor. No la mejor mesa puesta, no. Esto es lo mejor, dice el Señor. Que me escuchen, que entiendan quién soy yo, que vean dónde es que yo quiero que ustedes caminen. Hermanos, aquí vemos que este versículo, hermanos, de Marta y María nos establece en la verdadera adoración. Nos establece que la adoración verdadera es la más alta prioridad en la vida de cada cristiano. Esta es tu gran prioridad, es esto, adorar a Jesucristo, obedecerle en todas las cosas. Realmente, hermanos, ningún servicio rendido a Cristo es más importante que escucharle, que honrarle en nuestros corazones. No importa, hermanos, si nosotros venimos aquí y barres y cantas y pasas al frente a dar una reflexión. Nada de eso importa, hermanos. Lo que le importa al Señor Jesucristo, ¿qué es? Es un corazón que le adore, que le siga, que le escuche, que reflexione en Él, que piense en Él. Eso es lo que le importa a Jesús. Como Dios siempre lo dijo, yo no quiero sacrificios, yo quiero obediencia. Eso siempre lo ha dicho Dios. Se lo dijo millones de veces a su pueblo judío. Y nos lo ha dicho millones de veces a nosotros la iglesia. Yo no quiero sacrificios, yo quiero obediencia. Yo quiero que estés conmigo. ¿No es cierto?
Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Recuerdas la historia de la mujer samaritana que estaba en el pozo? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Yo estoy buscando ¿qué? Verdaderos adoradores. Eso es lo que quiere Él, verdaderos adoradores. ¿Y qué crees? Él ya había encontrado uno, María. María era una verdadera adoradora, ¿no es cierto? Porque María entendía que la adoración verdadera hacia el Señor Jesucristo es más grande que cualquier servicio. Ella lo entendía perfectamente. Ella entendía que realmente lo que vale más es ponerle atención a Él, cuando hay que ponerle atención, y obedecerle. Ciertamente María sabía que se tenía que trabajar. Probablemente María también era una mujer trabajadora, que le echaba ganas, pero ella tenía que sus prioridades correctas, ¿no es cierto? Hay algo, hermanos, que tenemos que tener nosotros en mente siempre, y es que nunca debemos permitir que nuestro servicio a Cristo sobrepase nuestra adoración a Cristo. Nuestro servicio debe de estar abajo, pero la adoración debe de estar arriba, porque la adoración es lo que Él quiere. Adoración no me refiero a cantarle, hermanos. Adoración me refiero a obedecerle de todo corazón. Esa es una adoración a Dios. A que tu vida sea una adoración, a que tu vida sea un sacrificio, como lo dice Romanos 12:2. Tú sé un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que quiere Dios a ti, no al servicio, sino tu corazón, tu entrega, tu entendimiento, tu reflexión, tu obediencia. Eso es lo que realmente quiere Dios. Porque en el momento, hermanos, que nosotros pongamos nuestras obras en primer lugar, el Señor Jesucristo va a decir, de nada me sirven, de nada me sirven, tus obras de nada me sirven. Las obras de todos los seres humanos dicen que son como trapos de inmundicia para Dios, porque las obras a Él no le sirven. Nuestras propias buenas obras, hermanos, escucha, nunca van a ser el medio para ganarnos el favor de Dios. No importa cuántas buenas obras hagas, eso jamás te va a ayudar para ganarte el favor de Dios. ¿Cómo te vas a ganar el favor de Dios? Obedeciéndole. Así te ganas el favor de Dios. Y ahí es donde muchos caemos. Por eso nuestras oraciones no llegan a Dios. Por eso nuestras vidas están mal. Porque pensamos que nuestras obras le van a gustar a Dios. Pero Dios dice, no, yo no quiero tus obras, yo quiero tu obediencia, tu vida. Y si tú obedeces, yo voy a contestar tu oración. Si tú obedeces, yo voy a llevar tu vida en santidad. Y ahí es donde fallamos. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Cómo esta historia de Marta y María nos hace reflexionar sobre muchos temas. ¿No es cierto? Realmente es un tema muy bonito, hermanos, estudiar a estas dos mujeres, porque nos hacen pensar en dónde estamos parados. ¿No es cierto? Nos hacen pensar cómo las Escrituras siempre ponen el foco de la fe en la obediencia a Dios. A Dios, a Dios. No en nuestras obras, no en lo que nosotros hagamos. Porque a veces eso se convierte en orgullo. Yo lo hago, yo soy. ¿No? Y ahí caemos en el orgullo pecaminoso. ¿No? Siempre es apuntar a Dios y solo Dios. Y ayúdame. Y voy a obedecerte a ti. No lo que yo crea, no lo que yo pienso, sino a ti, lo que tú me has dicho en tu palabra. Porque nosotros estamos para servirle a Él, ¿no es cierto? Y nosotros fuimos hechos para Él, para servirle a Él. ¿Sabes algo, hermanos? Marta sí amaba al Señor Jesucristo, lo amaba. Su fe era una fe real, era una fe real. Creía en Él, pero por descuidar las cosas necesarias y por ocuparse con meras actividades, por afanarse, llegó a estar espiritualmente desequilibrada, a pesar que era una creyente. Y eso puede pasar con nosotros. Nosotros podemos creer en Jesucristo, sí. Nosotros podemos tener una fe verdadera hacia Él, sí.
pero también nosotros podemos tener un desequilibrio espiritual por no seguirle como Él quiere que le sigamos. Y la conducta de Marta, hermanos, realmente nos recuerda que nuestro espíritu puede ser dañado. Que no porque nos hagamos llamar cristianos signifique que no nos van a llegar las cosas, no, al contrario. Nos pueden llegar muy fuerte. Nuestro espíritu puede ser un espíritu dañado, un espíritu farisaico que siempre critica nada más, que siempre quiere estar por encima de los demás, ¿no es cierto? Un espíritu que nada más está molestando, en ira, en enojos, en contiendas, ¿no? Contaminando nuestro corazón cada día. ¿Se dan cuenta? No importa que seamos adoptados por Cristo, no importa que tengamos una fe real, nuestro espíritu puede ser dañado. Es por eso que necesitamos a Cristo. Es por eso que necesitamos meternos más a la palabra de Dios, a estudiarla, a pedirle, Espíritu Santo, tú ayúdame, tú lléname de tu palabra, porque yo quiero obedecerte. Yo no quiero ser como Marta, que tuvo un día malo, un desequilibrio espiritual. ¿No es cierto? Porque realmente, hermanos, esto afecta a nuestros corazones. Afecta a nuestros corazones. ¿No es cierto? Pero la adoración, hermanos, la que vemos aquí, la que realmente, la verdadera adoración, que es escuchar atentamente al Señor Jesucristo, es lo único necesario para nosotros. Yo quiero animarte, hermanos, que siempre pongas a Jesucristo en primer lugar. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer. Sabemos que tenemos mucho trabajo, tenemos cosas que atender con la familia, X actividad, lo sabemos, hermanos. Y probablemente todo eso que tengas es bueno, pero ¿qué crees? Es aún mejor estar con Jesucristo. Es aún mejor venir y congregarte. Es aún mejor estar sentado aquí con tus hermanos adorando a tu Dios. Lo demás es bueno, sí, hermano. No quiero menospreciar tus actividades. Claro que lo demás es bueno, pero estar en la iglesia es aún mejor. El servicio a Cristo debe de estar siempre arriba de todo lo demás. De todo, hermanos. Marta y María, hermanos, también nos recuerdan que Dios usa todo tipo de personas. Ellas eran dos mujeres muy distintas, con distintos caracteres, ¿no? Porque Dios nos ha dado y nos ha dotado de distintas maneras, ¿no es cierto? De distintos pensamientos, distintas actitudes, ¿no? Pero tenemos que dejarnos llevar por el Señor Jesucristo. Vemos a una Marta que sí, ciertamente había un desprecio para su hermana, había una ira, ¿no? Era indiferente, era temperamental, ¿no? Pero al final Dios también usa ese tipo de personas. Al final Dios moldea ese tipo de personas, ¿no? También hay las Marías, las que adoran, las que se entregan, las que buscan. Bueno, Dios usa ese tipo de personas. Dios no hace distinción, ¿no? Si tú has creído en Él, Dios te va a usar. Pero recuerden siempre hay que escoger la mejor parte, la mejor parte. Bien claro lo dice. Claro, clarísimo, ¿no? Y estas dos mujeres, Marta era una mujer noble, piadosa, por supuesto. En ese momento tuvo su pecado, por así decirlo, pero era una mujer noble, piadosa, que amaba al Señor Jesucristo, que servía de todo corazón sin importar quién sea. Por eso ella es una mujer extraordinaria, porque trabajaba, tenía ese don de servicio, ¿no? María, de la misma manera, una mujer noble, una mujer inusual, probablemente porque era muy adoradora, tenía una gran sabiduría, sabía escoger las cosas primarias, no las secundarias, y tenía una gran sabiduría, por eso era una mujer extraordinaria. Ambas eran notablemente seguidoras del Señor Jesucristo. Y hermanos, si nosotros nos pensamos en dones, en servicio a Dios, tenemos que pensar, hermanos, en escoger la mejor parte.
Puede haber muchas cosas en nuestras vidas, puede haber muchos dones, puede haber muchos servicios, pero hay que analizar cuál es el mejor. ¿Cuál es el que Dios quiere que nosotros tomamos? ¿Cuál es la mejor parte? Todo es bueno, sí, pero ¿cuál es la mejor parte? Ojalá, hermanos, que nosotros cultivemos las mejores cualidades de estas dos mujeres extraordinarias. El servicio es bueno, sí, la adoración es buena, pero recuerden, hay algo más grande y es la adoración a Dios. ¿Ok? Pues hasta aquí acabamos estas dos mujeres extraordinarias.